queridos alumnos. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy bonito, el cual lo vemos en la naturaleza. En la naturaleza, el mundo está inscrito en el lenguaje matemático. Observemos lo siguiente. Observen los polígonos en la naturaleza. Si observamos aquí el panal de abejas. Observemos acá que tiene forma de polígono. Miren cómo la naturaleza es perfecta. Si observamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Si completo lo observamos que tienen 6 lados. Ahora, ¿qué son los polígonos? Los polígonos es la unión de varios segmentos no consecutivos, donde cada uno de ellos van formando lados, pero también va formando ángulos, siendo el menor de todos los polígonos el triángulo, ya que tiene 3 lados. Si observamos aquí la naturaleza, también observamos las construcciones, observamos que tienen forma de triángulo, también observamos rectángulos, cuadrados. Es decir, todo lo que podemos observar en la naturaleza está en el lenguaje matemático, también en las edificaciones, como observamos acá, y es muy interesante. Ahora un polígono puede ser convexo y cóncavo. Ahora, cuando un polígono es convexo, cuando todos sus ángulos están de forma interior, es decir, si queremos unir un vértice con otro vértice, no tenemos que salir al exterior, es decir, todo está en el interior. Si queremos unir un vértice con otro vértice, cualquiera de ellos, todos quedan en el interior. Observen acá, este polígono, si queremos unir un vértice con el vértice que está acá, al final tenemos que salir al exterior. Ahora, ¿qué forma las partes de un polígono? Un polígono está compuesto por los lados y también los ángulos. Ahora, ¿cómo se llama esa parte que está aquí que forma esos ángulos, donde se unen los dos puntos extremos, que son los segmentos? Eso se llama vértices, son los vértices del polígono. Ahora, esa parte que se forma, la unión de esos dos rayos, es lo que se llama ángulo. Estos son los ángulos de un polígono. Así que es muy importante que tengan conocimiento. Observen, estos son ángulos de un polígono. Observen. Vamos a observar más detalladamente las partes de un polígono. Si observamos, aquí este polígono tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 lados. Vamos a ver más adelante cómo se llaman los polígonos que tienen 5 lados. ¿Qué forma también? Observen también que cada uno de los vértices se nombran con letra mayúscula, que son los ángulos también. Ahí donde están los vértices son los ángulos. Tenemos el ángulo E, el ángulo A, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo B. Todo eso son ángulos. Ahora, ese punto que está al final se llama vértice. Estos son los vértices. Y esta parte que está aquí, esa unión, esa parte roja que estamos observando, eso es el ángulo. Ese es un ángulo interior porque está dentro del polígono. También, ¿qué parte es importante que observemos? Ya observamos los lados, observamos los vértices, ¿verdad? Que están nombrados acá con la letra mayúscula, y también cada vértice significa que en el interior hay un ángulo. Observen, en la parte roja aquí se formó un ángulo. Fuera, aquí ese puntito que se une se llama vértice. Bien,
Tenemos también que tener en cuenta que existen también lo que son las diagonales. Esas líneas blancas que estamos observando se llaman las diagonales. Observen, desde el punto D hasta el punto A es una diagonal. Si observamos también desde el mismo punto D hacia B, también esa es otra diagonal. Desde el vértice, desde el ángulo C hasta E, es otra diagonal. Y también podemos trazar acá, desde el punto C, desde el ángulo C hasta el ángulo A, se forma tiene otra diagonal. Entonces, observamos que en cada vértice tenemos dos diagonales. Aquí podemos trazar solamente dos diagonales, porque esta no podemos trazarla porque es un lado. Todo eso que está en el interior se llaman las diagonales y solo podemos unirla con otros vértices, con otro ángulo. Entonces, cuando lo unimos ahí con otro vértice, eso es lo que se llama diagonal. No podemos, esta parte no, este es un lado, esto no es una diagonal. Es bueno que tengan en cuenta todo esto. Lo que está dentro, lo que se forma dentro es un ángulo. Ángulos, lo que se forman dentro del polígono, la parte que está en rojo marcada son los ángulos. Observamos también que en el exterior, si trazamos una línea como se trazó desde B hasta F, también se forma un ángulo, que es un ángulo exterior. ¿Por qué es un ángulo exterior? Porque está afuera. Observen, aquí, desde acá, se forma, ve esa abertura. Esa abertura es lo que se llama ángulo. Todas esas aberturas que se forman son ángulos. Si aquí observamos, también dentro del polígono, esas líneas dividen también dentro de ellas sus ángulos. Tenemos un ángulo pequeño, observen acá, este otro ángulo. Cada abertura es un ángulo donde se forma acá, miren, otro ángulo. Es decir, esas aberturas así que se unen con los vértices, eso es lo que se llama ángulo. Existen los ángulos interiores que están dentro del polígono y los ángulos exteriores donde trazaron esa línea que están fuera. Entonces, es bueno que sigan investigando y vean qué fácil es y qué bonito es el mundo de los polígonos. Ahora bien, los polígonos pueden ser polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares son aquellos en que todos sus lados son congruentes, es decir, que son iguales, tienen la misma medida. Observen el triángulo, el cuadrado. Es bueno aclarar que ya existe dentro de ello la clasificación de los polígonos de 4 lados que se llaman cuadriláteros, y dentro de los cuadriláteros existen los polígonos regulares, que es el cuadrado, porque tiene sus 4 lados congruentes, es decir, la misma medida. También tenemos el pentágono, que tiene 5 lados, hexágono, que tiene 6 lados, heptágono, 7 lados, octágono, 8 lados, decágono, 10 lados. También tenemos aquí el polígono de 12 lados que se llama dodecágono. Es muy interesante y es bueno que conozcan la clasificación de cada uno de ellos. Vamos a ver ahora cómo podemos determinar el número de diagonales de un polígono que se pueden trazar desde un solo vértice. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, por una expresión muy interesante, que es igual a la D, que es el número de diagonales igual al número de lados menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque el polígono de menor lado es el triángulo. Ahora vamos a observar en esta figura, la cual tiene 8 lados, si ustedes pueden contar, tienen 8 lados. Ahora, ¿cómo podemos determinar el número de diagonales que se pueden trazar? Bueno, primero vamos a ver n, que es el número de lado. N es igual a 8 y la fórmula tiene 3. Entonces, 8 menos 3 es igual a 5. Por eso, desde un solo vértice se pueden trazar, ¿cuántas? 5 diagonales. Observen 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Ven qué fácil es? Con esa expresión podemos determinar el número de diagonales desde un vértice. ¿Observa bien? Desde un solo vértice. Entonces, ya con esa expresión, en cualquier polígono podemos obtener el número de diagonales desde un vértice. También tenemos aquí esta expresión, que es para saber el número de diagonales totales que se pueden trazar. Es decir, que no es solo desde un solo vértice, sino de forma total. ¿Cuántas diagonales puedo trazar de forma total en un polígono de n lados? Es decir, de cualquier número de lados. ¿Qué expresión es? D es igual a n por n menos 3 sobre 2. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Encontrar el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de 8 lados, en un octágono. Vamos a ver lo siguiente. Miren la expresión. La n, ya ustedes saben que n es igual a 8. Y también tenemos acá, vamos a sustituir donde quiera que usted vea n por 8. Menos 3, que es de la fórmula, dividimos entre 2, igual a ahora. Vamos a colocar el 8 y vamos a restar dentro de paréntesis. 8 menos 3 igual a 5. Entonces, 8 por 5 igual a 40. 40 entre 2 es igual a 20. Y ya está listo el ejercicio. ¿Ven qué fácil es? De esa forma podemos el número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono. ¿Ven qué fácil es? Sigan practicando. Espero que practiquen y que les sirva de mucho. Y gracias por su apreciada atención. Espero les sirva de mucho. Hasta pronto.